Estás escuchando mlmedios.com. Muy buenas noches, sean todos nuestros radioescuchas bienvenidos a este primer programa de una serie de ellos que tendrán como objeto el análisis del contexto político en el que se desarrolla o se desarrollará el proceso electoral del 2018. Sin lugar a dudas, en estos tiempos de corrupción se ha manifestado desde lo más bajo y hasta lo más alto de los mandos políticos, devaluación, carestía, desempleo, violencia, discriminación, despojo y muchos etcéteras, serán el motor que moverá a muchos mexicanos a plantearse qué hacer. Todos tenemos algunas respuestas, muchos coincidimos en la urgencia de un cambio. Muchas son las posturas ideológicas. Ahora solo falta construir una convergencia, una postura incluyente, demócrata, con alto sentido social. Y para eso estamos aquí, en esta primer mesa redonda, México 2018, ¿un cambio es posible? Nos acompañan en esta noche para desarrollar este tema los expositores que a continuación menciono. El maestro Héctor Hernández. Mucho gusto. También nos acompaña el economista José Luis González González. ¿Qué tal? Mucho gusto. Se encuentra también con nosotros el abogado Javier Falcón. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por habernos invitado. También nos acompaña el arquitecto José Manuel Caro Calderón. Ya me bautizaron, pero buenas noches. ¿Cómo se llama? José Caro. José Caro Calderón. Bien, entonces corregimos. Y también se encuentra con nosotros el ingeniero Juan Manuel Ramón. Buenas noches. Bien, pues les agradezco su cooperación y asistencia a esta mesa redonda. Al estimado auditorio también les agradezco que nos acompañe esta noche. Les recuerdo que tenemos un chat en la página de www.mlmedios.com, así como la página de Facebook mlmedios, donde podrán hacer sus comentarios y dirigir alguna pregunta específica a alguno de los expositores. Como primer punto, voy a hablar un poquito sobre la mecánica a seguir. En esta mesa redonda tenemos 5 subtemas. Para el desarrollo de cada uno de los temas contamos con 20 minutos en cada intervención. Cada expositor hará uso de la palabra durante 4 minutos aproximadamente. El coordinador, o sea, un servidor, cederá la palabra a los integrantes de la mesa redonda en forma sucesiva y de manera que se alternen los puntos de vista que sabemos pueden ser a veces opuestos o hasta divergentes. Si algún orador se excede, pues voy a hacerles el señalamiento para poder ir cumpliendo correctamente con el tiempo. Y sin más preámbulo, ¿qué les parece si damos inicio al primer tema? El primer tema de hoy, el primer subtema, porque ya lo dijimos, vamos a hablar del contexto político en el contexto del proceso electoral del 2018, y el primer subtema es capitalismo y descomposición social en México. Algunos hablan del neoliberalismo, otros dicen que la posición más correcta es hablar de capitalismo. Entonces vamos a cederle la palabra al primer expositor, al maestro Héctor González. Si nos hace el favor de abordar el tema, vamos a hacer uso de 4 minutos. Héctor Hernández. ¿Héctor Hernández? Sí. Perdón. Bueno, con respecto a este primer punto, que creo que ahí vamos a tener bastantes coincidencias, nosotros sí estamos viviendo una nueva época, una época definida claramente a partir de los años 70 con el gobierno de Reagan, con Thatcher. Se dice que también inicia con el periodo de experimental de lo que fue el gobierno de Pinochet, que fue donde se empiezan a aplicar estas medidas. También lo menciona Noam Klein, sí, donde habla del experimento del choque, justamente para darle consistencia y fuerza a estas medidas y someter a la resistencia. En el caso de México, en particular, bueno, hay
varias cosas que suceden a partir del periodo de López Portillo, que es cuando empieza a darse esta situación justamente por la crisis que enfrenta López Portillo en su último periodo, es que empieza él a tratar de definir qué es lo más conveniente para el futuro de México. Y en esta situación está, por un lado, el grupo que sigue pensando que las propuestas que provienen del modelo de sustitución de importaciones es el más adecuado. Y por el otro lado está el grupo que empieza a crecer y que empieza a hacer suyas estas propuestas neoliberales, que encabeza sobre todo, bueno, Miguel de la Madrid, pero detrás de él está el verdadero sujeto que va a llevar a cabo este modelo, sobre todo a partir de su periodo de gobierno, que es Salinas de Gortari. En el caso hay un libro muy interesante que lo uso incluso para analizar la situación del país con los estudiantes de la carrera de antropología. Se llama Sucesión Pactada, y la escribe el equipo donde se encuentran periodistas que después se incorporan al proceso y el equipo de investigación del Financiero. Genaro Villamil es uno de los integrantes. El asunto es que empiezan a mostrar cómo es que empiezan a darse estas reformas, ¿sí?, y que van a permitir justamente dejar atrás todo lo que marcó un periodo que va desde el periodo de Lázaro Cárdenas hasta el periodo que ellos inauguran con Miguel de la Madrid. Sí, toda una serie de medidas y reformas, y donde tiene que ver el abandono del modelo definido por la Revolución, ¿sí? Y por el otro lado es justamente empezar a cortar cabezas de todos aquellos que todavía están comprometidos, los grupos políticos que están comprometidos en este modelo, en el modelo ya caduco para ellos, para poder impulsar este nuevo modelo que ellos son los que lo están proponiendo. Y esto es lo que lo lleva al equipo de Salinas de Gortari, ya en funciones como presidente, a empezar a quitar, por principio, establecer reformas que permitan cambiar por completo este carácter nacionalista y de crecimiento hacia adentro del país, hacia el crecimiento hacia afuera, pero quitando todos estos sujetos que están comprometidos con ese modelo y empezar a poner sujetos que corresponden a este interés. Y en esta situación coincide mucho la aparición de personajes que hoy siguen siendo importantes en la vida nacional, ¿sí? El Baster Gordillo, Raúl Padilla en cierto lugar, y así se fueron cambiando, ¿no? Bueno, con esto concluyo. Bien, ahora escucharemos la participación del economista José Luis González. Gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que este es el problema fundamental de la izquierda, cómo interpreta la crisis, en mi caso, el colapso del capitalismo. Yo identifico tres posiciones generales. Una, los que creen que el capitalismo se puede reformar y actúan conforme a esa convicción, que el capitalismo se puede reformar, y creo que es la izquierda que domina actualmente, que hegemoniza la actividad política dentro de la oposición en México. Están, por otro lado, los que creen que el socialismo no es la opción, que el capitalismo, perdón, no es la opción, pero que el socialismo tienen que pasar 100, 200 años para que se pueda pensar en él. Y los que creen, en base a su análisis, que el capitalismo está en fase terminal. Yo soy de los últimos. Es decir, yo creo que, como bien lo dijo el compañero Héctor, el capitalismo está en crisis desde los años 70, que lo intuyeron muy bien los revolucionarios de aquellos años, las guerrillas, pero que finalmente hegemonizó esa visión de que todavía se podía reformar el capitalismo. Yo recuerdo que a finales de los años 90, por ejemplo, todavía había compañeros que se decían anarquistas, que se dicen anarquistas o que se dicen comunistas, y que me decían que estaba loco, que no era posible pensar que el capitalismo estaba en fase terminal. Y yo
debo decir que el tema de mi tesis en la facultad, en la licenciatura, fue precisamente la tendencia al derrumbe del modelo neoliberal. Y estoy hablando que yo terminé mi carrera en 1994, por lo que muchos compañeros, incluso de los que militaban en aquel entonces, ahora me confiesan que me veían como que estaba loco. Pero lo que ha estado sucediendo, pues yo creo que nos ha estado dando la razón a quienes creemos que el capitalismo se está colapsando. El capitalismo se ha venido desindustrializando en el sentido de que Estados Unidos, que era el motor industrial del capitalismo global, ha venido cayendo en una economía financiera, que esta economía financiera ha venido destruyendo tanto la economía comercial como a la economía industrial. Tan es así que la ciudad industrial por excelencia de Estados Unidos, que es Detroit, pues está actualmente en quiebra. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Que, por ejemplo, uno de los grandes golpes al socialismo fue la entrada de China al mercado mundial, al mercado global, porque eso abarató los costos del capitalismo, abarató la fuerza de trabajo, y eso permitió una mayor explotación en todo el mundo, lo que le ha dado vida, o más bien ha alargado la agonía del capitalismo. Como les decía, bueno, estas diferentes visiones de en qué fase se encontraba el capitalismo, pues ha venido determinando cuál ha sido la línea política. A partir de 1988 es cuando se empieza a ver una crítica más puntual a la situación social que se vive en México en un principio, y hoy vemos que en Estados Unidos pues ya se están reflejando esas tendencias históricas, que es lo que creo que no ven ni los socialistas, que creen o los que están por el socialismo, que creen que eso va a ser hasta dentro de mucho tiempo, ni los que creen en el capitalismo. Ellos siguen haciendo sus diagnósticos y sus análisis en base a esta creencia, y por lo tanto creen que hay mucho tiempo. Al contrario, creo que la urgencia de los cambios nos obligan a ser radicales, cosa que no se han atrevido a hacer muchos de los que participan políticamente. Estamos en una etapa de decadencia y colapso del capitalismo. Estados Unidos en este año precisamente ha caído su inversión a niveles inferiores a los de 2014, y creo que 2017 va a marcar en mucho esta visión. Lo dejaría ahí, en que hay tres posiciones y que estas son las que determinan el tipo de activismo que definen a cada uno de los que decidimos participar en esta transformación histórica. Bien, pues ahora es el turno del abogado Javier Falcón, si nos hace favor. Muchas gracias. Bien, respecto a este punto, me parece que es un tema bastante amplio, y creo que un análisis superficial basado en 2-3 minutos que tenemos son meramente es meramente imposible que se pueda determinar. Simplemente sintetizaré algunos aspectos. Respecto a la crisis de lo que se llama el sistema neoliberal, hoy que se le ha caracterizado de esa manera al capitalismo actual, pues me parece que pues nadie que se precie ser de izquierda puede negarlo. Entonces creo que en ese sentido la crisis del sistema neoliberal está en crisis. No coincido mucho en el término colapsar, porque nos tendríamos que ir precisamente a los orígenes de cuando se publica el Capital. Ya Carlos Marx ya hablaba de que el capitalismo estaba en crisis, y precisamente por eso lo trataba de demostrar a través de su tratado. Entonces me parece que en concreto el sistema capitalista desde hace ya prácticamente 2 siglos está entrando en un colapso. Sin embargo, me parece que la historia ha manifestado a través de estos más de 200 años que tiene de vigencia el capitalismo, nos ha demostrado que hasta el cansancio que este sistema económico de producción no funciona para las grandes mayorías, y sí funciona efectivamente para una cúpula
financiera, fundamentalmente, en eso sí coincido con el anterior expositor. Me parece que la parte toral del capitalismo se basa precisamente en el desarrollar o desenvolverse mejor el capital financiero. De ahí puede mencionarse o podemos señalar cómo desde las últimas décadas los capitales financieros han estado emigrando de acuerdo a las posibilidades que ven de mejorar o de superar sus ganancias a países económicamente pobres. Por eso, incluso países que en un momento dado requieren de mayor desarrollo capitalista. Entonces, pero finalmente, o lo que se denomina coloquialmente como los capitales golondrinos. Entonces, me parece que allí nosotros debemos de caracterizar a que un capital como un capitalismo como el que hemos vivido en los últimos tiempos, pues finalmente se dedica simplemente a traducir ganancias para el capital financiero, pero avasallando, efectivamente ahí sí coincido, al capital industrial y al capital también de producción, al industrial, perdón, y al capital dedicado a la comercialización. ¿Sí? Me parece que esos dos aspectos, en la industrialización y la comercialización, son superados porque finalmente estos no funcionan o no tienen razón de ser si el capital financiero no llega a tener su éxtasis. Bueno, entonces, aquí esto evidentemente nosotros lo vemos a nivel mundial, cómo las crisis se generan y son cíclicas, sobre todo en los países pobres y sobre todo en los habitantes de toda la mayoría de las naciones donde se desarrolla este sistema económico de producción. Hasta aquí creo que está mi participación, estoy en tiempo y le dejo ahorita por lo pronto, para no darme tiempo de más. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, abogado. Ahora escucharemos la participación del arquitecto José Guadalupe. José Caro Calderón. Le quitamos Hola, buenas noches. Mira, te voy a platicar que las palabras nos significan muchas cosas. Hablamos de crisis y de tiempos de crisis y a veces no definimos qué es una crisis. Una crisis es un momento, es un proceso donde se somete se examina, se critica determinada cuestión. Eso es una crisis. No quiere decir que sea algo, son momentos cíclicos, por eso la cuestión de los momentos cíclicos. Los temas que están tratándose son correlacionados todos, todo está correlacionado, porque al final de cuentas el capitalismo ni se va a morir, ni se está muriendo, ni nada por el estilo, y eso lo podemos constatar cada uno de nosotros si hacemos una encuesta en nosotros mismos. Te voy a decir cómo. ¿Qué es lo que hace posible que funcione el capitalismo? ¿Cuál es la esencia que todo lo que vemos a nuestro alrededor esté como está? No es la explotación, es precisamente que hemos comprado la fantasía del modelo filosófico, que es lo que permea todo, ¿sí? O sea, la posmodernidad como pensamiento filosófico es el sustento del neoliberalismo. La posmodernidad nos ha inculcado una serie de valores que si nosotros no trastocamos los valores, si no trastocamos la esencia de cómo estamos comprendiendo el mundo, nos la vamos a pasar aquí echando muchos rollos y no vamos a cambiar nada, nadie, ni en sus casas, ¿sí? Entonces aquí el problema es, ¿qué tan capaces eres tú que estás ahí escuchando, qué tan capaz eres tú de cambiar, de separar tu basura, de identificarte con tus vecinos, de ver a los demás y sentir a los demás como parte propia, ¿sí? De alejarte del individualismo, de tener un pensamiento de colectividad, de trastocar los valores que te hacen a ti
Ir preferentemente a una escuela privada que a una escuela pública, que te hace participar de los valores que te hacen, o sea, eso es lo que sostiene el capitalismo, el individualismo, que está arraigado en toda la sociedad, la competencia entre todos, porque todos tenemos que competir, tenemos que ser funcionales para el sistema y no tenemos que pensar. Entonces, en la medida en que nosotros logremos hacer que la sociedad piense, que cada uno de nosotros piense en lo que está sucediendo, que razone, que evalúe, que examine lo que está sucediendo, vamos a ser capaces de trastocar esto. Si no nos comprendemos como humanidad, si no nos entendemos en los valores que son precisamente los que nos van a sacar a flote, no como individuos, como colectivos, como sociedades. Nos han quitado precisamente los valores que nos identifican como un colectivo, como un ente, como una nación, como una parte importante que tiene cultura, que tiene historia. El posmodernismo ha terminado con todos esos valores. Somos sujetos ahistóricos, acríticos, somos funcionales para el sistema. Y si nosotros no somos capaces de cambiar eso, podemos ver muchas crisis del capitalismo y ver nuevas formas, cómo se supera todo esto, y no vamos a transformar nada si no cambiamos nuestra propia manera de pensar. Hay una serie de mucho trabajo en ese sentido invertido, y pues luego continúa en esto, pero si no cambiamos eso, no cambiamos nada. Perfecto. Continuamos con las participaciones. Ahora le vamos a pedir, por favor, a